Mi nombre es Felipe. Claudia, Nicolás, Consuelo Diana. y somos la compañía Teatro Niña Imaginaria de Chile. y lo vamos a presentar en el Festival Internacional de la Paz, FITAS. Con nuestra obra El libro de Ollizan. Que está inserta dentro del lenguaje de teatro de objetos y marionetas. El teatro de animación. Les esperamos en el Festival Internacional de la Paz, que este año se reúne bajo el lema Respira Teatro. ¡Nos vemos! ¡Les esperamos a todos! ¡Chao! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Buenas tardes, buenas noches y buenos días para todas aquellas personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo, desde cualquier momento del día. Sabemos que a través de nuestro podcast llegamos a varios países de continentes distintos. Evidentemente los usos horarios son distintos, pero nos encanta saludarlos a todos porque así nos sentimos más cerca del público que nos sigue. Si nos están viendo en estos momentos en vivo y en directo a través de nuestra plataforma, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este ciclo que ya casi se va acabando, dedicado al FITAS 2022, a esta 13ª versión tan esperada, tanto por artistas bolivianos, nacionales, como aquellos invitados del extranjero que llegan a nuestro país a través de sus obras para participar de esta fiesta teatral. Vamos a conversar a continuación con otro de los colectivos teatrales que llega a nuestro país y que lo hacen para presentar su obra, una propuesta muy interesante que se llama El libro de Ollizan y que estará presente en dos espacios, en Teatro Grito y luego en el Teatro Doña Albina. Vamos a conocer los detalles con una de las integrantes de este colectivo. Quiero darle las gracias a Diana por aceptar nuestra entrevista y por supuesto por estar acá en representación del colectivo teatral. Bienvenida. Hola, muchas gracias, Saray. Te agradezco un montón. Quiero comenzar hablando sobre el nombre del colectivo teatral. ¿Niña imaginaria o niño imaginario? Qué buena tu pregunta, porque partió el colectivo o compañía de teatro el 2012 como Teatro Niño Imaginario. Y el 2015, justo cuando surgió esta obra con un nuevo colectivo, nos cuestionamos el género de nuestra compañía, de nuestro nombre. Y bueno, el motor de la compañía soy yo, y no sé por qué se llamaba Niño. Antes estaba con otro compañero, con Christian Welch, y finalmente decidimos cambiarlo. Entonces había todo algo muy cómico que decíamos como que éramos la primera compañía transgénero, que nos cambiábamos el nombre. Y nos acomoda mucho. Y muy lindo porque también ahí hicimos cambio de logo y todo y funcionó súper bien. Sí, te preguntaba porque revisando información sobre el trabajo de la compañía, en algunos lugares todavía sigue apareciendo Teatro Niño Imaginario y en otros lugares aparece ya directamente Niña Imaginaria. Y luego cuando revisas la página web y presentas al equipo aparecen nosotros. Yo dije, ya, esto llegó al colmo, tengo que preguntarle, ¿qué onda? ¿Qué onda con el... No, es muy buena la pregunta porque no sé cómo será allá en Bolivia, pero por lo menos aquí en Chile ya está muy inminente la atención al cambio de lenguaje de alguna u otra manera. Yo soy docente también y parto muchas veces las clases pidiendo disculpas porque me refiero al todes, me refiero a algunos, a chiquilles, y a algunas personas les molesta, otras sienten que si uno no lo dice no están incluidas, entonces ahí estamos en esa transformación. Por eso nosotros también. Sí. Porque ahí nos sentimos todos incluidos. Sí, me parece genial que desde el ámbito artístico existe ese proceso de cuestionamiento. De hecho, nosotros intentamos también hacerlo porque llegamos a muchas partes del mundo a través de este formato, pero sí tengo que ser sincera con el público que nos escucha, ellos lo saben, yo soy súper transparente. Cuando lo decimos, en muchos casos no lo digo porque lo tengo bien concientizado, es decir, no lo tengo todavía tan intrínsecamente como me gustaría tenerlo, como si tengo el masculino, porque desde pequeño te enseñan que el masculino pues agrupa a todos, ¿no? Entonces yo intento repetirlo y decirlo también un poco para hacerme yo ese mismo proceso de conciencia y de aprendizaje, pero no es que lo use todo el día, no es que en mi casa me refiero a todos, no, de hecho en ciertos círculos cuando lo usamos se ríen, ¿no? Y todavía sigue siendo un espacio de risa, ¿no? De como que, ¿no? Está bien o no está tan bien. Y
Por otro lado, te encuentras con otros extremos, por ejemplo, en el que ahora hay algunos países, según sé, que están permitiendo que en el ámbito médico, por ejemplo, cuando vas a hacerte una consulta médica, no ve que al principio te pesan, te miden, te toman la presión y Sí. luego le pasan el dato. Bueno, pues hay lugares en los que ya no se les acepta, digamos, no se le exige al doctor que te pese, porque Ah, darte el claro, peso es un problema. Entonces, para no decirte claro, gordo o gorda o flaca o flaco o flaques o gordes, claro. ¿no? Se quita un elemento que es fundamental para el tema de la salud. Entonces, uno se pone a pensar como sociedad y dice, ¿hasta dónde estamos llegando con extremos? ¿Realmente son extremos de los que estamos hablando? El tema del lenguaje es un extremo, es necesario, y creo que cuestionarse eso desde el ámbito artístico es una labor mayor que hacerlo desde la posición de casa, digamos. Sí, o sea, bueno, en nuestro caso ya, y así como para ponerle un remate a este tema del nombre, también implicaba toda una inversión, porque ya nosotros queremos ser profesionales y seguir siéndolo. Entonces, si cambia el nombre, cambia la página web, cambia el Mm. hosting, cambia el logo, entonces toda una inversión igual, nuevas poleras, nuevo todo. Entonces, está bien, po, se asume porque se cree en ello. Claro, porque se creen en ello. Bueno, ahora sí, cuéntame sobre el colectivo. Ya nos decías un poco el año en el que estaban conformándose como colectivo. ¿Cuáles eran los objetivos, las líneas editoriales que defendían como colectivo teatral? Bueno, que seguimos defendiendo, porque por suerte estudiamos todos en la misma escuela, entonces nos movemos más o menos entendiendo y pensando el teatro desde el mismo lenguaje, desde la misma mirada, entonces nos interesan las mismas cosas. Nosotros desde un principio, pero creo que ahora ya más fuertemente, como la madurez artística empieza a llegar, uno empieza también a entender más el camino que ha ido caminando, cruzando, corriendo, etcétera, ¿cierto? Y nosotros ya nos definimos como un proyecto artístico pedagógico, Ya. donde nuestras obras tienen puede quizás que nuestras creaciones no sean intrínsecamente es una obra educativa o lo que se entiende como educativo, pero sí hay una mirada pedagógica. Eh, Eso por una parte como algo que nos mueve desde los cuestionamientos que nos hacemos, la misma hora con la que vamos a Bolivia también tiene mucho cuestionamiento desde ese lugar. Pero además de eso también nosotros todos trabajamos el teatro físico Ujú. y dentro de eso nos hemos ido como especializando e indagando en ciertos lenguajes que son como el lenguaje del teatro de animación o teatro de objetos, como se le dice también, con marionetas o materialidades en juego con los cuerpos. Y también nos hemos ido especializando en el trabajo del papel, que Ya. ahora últimamente en el último proyecto lo hemos definido como la papiroflexia en movimiento. Entonces, ahora la obra que vamos a llevar tiene esas cosas en juego. Mm. Musicalidad también en escena y mucho diseño, algo que nos caracteriza como compañía y que creo que es algo chistoso igual, es que nos cuesta también definirnos como en los roles, porque todos somos creadores, en el Ya. sentido que, por ejemplo, si estamos en ensayo, no es tanto como que una persona tiene todo, sino que somos que todos hacemos de todo también. Entonces eso también es algo lindo. Genial. Es decir, no te Correcto. puedo presentar como directora de la compañía porque No, sí, estaría sí, creándote soy un la directora. conflicto. Ah, ok. No, no, por si No, no, acaso. no hay conflicto. No, los roles también son muy buenos, creo yo, porque los roles ordenan el trabajo. A lo que me Claro, refiero claro. es que igual partimos de la base de que somos todos creadores y que nuestra relación igual es muy horizontal. O sea, yo soy la directora, pero también lo entiendo desde cierta manera. Cuando hay que Ujú. tomar una decisión, se presentan las cosas y lo decidimos entre todos. No, Mm, no es, oye, los actores, aquí está la información y ustedes, no, mm, sino que funcionamos realmente con esa palabra que tú dices que es colectivo. Eh, claro, claro, claro. Bueno, está bien, solo te hacía una broma porque hoy llega un punto en que ya no sabemos, ¿no? Es decir, sí, hay po. que preguntar Mejor preguntar, sí, mejor preguntar. antes de Mm, suponer que la siempre cosa sí. está por sentada, ¿no? Entonces, mejor preguntar. Sí. Sí, sí, sí. Y me gusta mucho lo que empiezas contando en relación con la pedagogía, porque en este FITAS van a haber muchas obras que están abordando y trabajando en la misma línea de la pedagogía. Sin embargo, el concepto de lo pedagógico es un concepto realmente que en cada espacio, y de hecho dentro de un Mm, mismo país, hay que preguntar cómo lo están trabajando, cómo lo están abordando.
abordando, desde qué perspectiva, porque uno no sabe ya si, si uno ya está claro de que lo pedagógico que viene de la academia y que viene de estas escuelas creadas en siglo XVIII, evidentemente hoy no funciona, no tiene nada que ver con nuestra realidad. Sin embargo, no sabemos por dónde la persona que lo está abordando, artísticamente hablando, está metiéndole al concepto, ¿no? Así visto de manera muy popular. ¿Cuál es el tipo de pedagogía o cuáles son aquellas técnicas pedagógicas que utilizan para no convertir su obra teatral en una moraleja barata para niños, ¿no? Esto está bien y esto no está bien, ¿no? Esto es malo y esto es bueno, cuando en realidad sabemos que no funciona así. De todas maneras, pienso muy de acuerdo a lo que tú dices, porque eso tiene que ver también como con las cosas que movilizan a los grupos internamente y cómo entienden los conceptos. Entonces, claramente, no todos lo entendemos igual. Y yo diría que es muy bueno lo último que dijiste, lo de la moraleja, porque también nosotros lo reflexionamos mucho desde ahí, como qué tipo de teatro familiar queremos hacer, o queremos que los niños interactúen, entonces ahí empieza a haber y siento que es muy lindo porque tiene que ver con las decisiones que uno va tomando en cuanto a las técnicas y los lenguajes teatrales que se utilizan también. Porque, por ejemplo, el teatro de objetos es un lenguaje que si tú claro, no caes como en los títeres de, ay, niños, y bla, 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 sino que intentas profundizar un poco más en la poética. Es un lenguaje que invita al espectador y a la espectadora a completar la imagen. O sea, tú no estás dando por hecho que la persona va a entender que, no sé, pues que un embudo es una cabeza, sino que tú la estás desafiando también a que esa persona crea, a que esa persona imagine, a que esa persona complete con su propia historia, con su reflexión, etc. Y eso ya en sí es un hecho pedagógico, porque no estás, y una pedagogía que es constructivista, porque que la estamos co-construyendo en ese mismo momento. Ahí también me hace mucho sentido como si hablamos como desde ese lugar la palabra mediación, claro. Porque en el fondo estamos nosotros con nuestra obra de teatro, si la pensamos como si fuera la obra un objeto mismo, es un artefacto de mediación, donde a través de la obra pasan temas, pasan emociones, pasan reflexiones, y nosotros somos un vínculo entre los y las espectadoras, las audiencias, y la obra teatral. Entonces tratamos, y las temáticas, o sea, la obra está en medio, y une las temáticas con la gente. Entonces, el cómo se entrega eso, siempre uno lo piensa, nosotros siempre lo pensamos como, ya, vamos, por ejemplo, a actuar como niños, o sea, vamos a ser así, si todos saben que no somos niños, pues somos adultos. Entonces, ¿cómo desde ese lugar también pensarlo? Como los vamos a tratar como si fueran niños o como que fueran personas. Si el teatro es teatro. Entonces, ahí está en el fondo, no tratarlos como que fueran tontos, como que no tienen reflexión. Las preguntas de los niños y las niñas a veces son mucho más profundas que las que incluso nosotros mismos como adultos vamos teniendo. Entonces, nosotros intentamos poner ojo a eso, escuchar eso para sacar de ahí y levantar una mirada, una propuesta que se vaya construyendo, donde no solo nosotros tenemos todo el conocimiento, sino que algo que está en proceso, en transformación. Claro. Incluso yo te diría que es incluso un poco más complejo cuando te pones a pensar que dentro de una misma zona territorialmente hablando, digamos, que pertenece al mismo país, que pertenece a una misma cultura, hay diferencias bien marcadas entre cómo piensa un niño y cómo actúa, ¿no? Acá, por ejemplo, en Bolivia hay una diferencia bien marcada, y yo creo que eso se replica de forma general, digamos, de forma global, entre los niños que viven y se crían, ¿no? y se forman en un contexto caliente. Hay gente que cree que todavía el clima no tiene nada que ver con cómo somos, pero es que es determinante, ¿no? Y los niños que viven en la zona andina, donde evidentemente el frío y la necesidad de estar como más encerrado, de ser más introspectivo, más tímido, impide que tú tengas un nivel de interacción igual al del niño del Oriente. Entonces, por ejemplo, te encuentras con una obra donde están hablando de los animales que sí pueden ser animales de compañía y animales que no, porque están dialogando sobre el tema de la caza y el cuidado del medio ambiente y no sé qué, y hay un niño que le dice al otro en medio de la obra, tú tienes un lorito y el lorito no es un animal de compañía, y el otro, ay,
pucha, así, ¿no? En medio de la obra, ¿no? Y los actores se quedan así como y siguen, ¿no? Y tienen que seguir. Cosa que no pasa, por ejemplo, en una obra que se ponga en la ciudad, en las zonas más andinas, donde los niños están calladitos, están esperando como que no, que pase algo, o si hablan, lo hacen de manera más bajita. No digo yo que esté mal o bien una opción u otra, lo que digo es que es una fiel representación de que incluso pensando en estas formas pedagógicas de acercarse a una obra pensada para la familia, incluyendo como público fundamental el niño, habría que pensar en dependencia de qué tipo de público te vas a enfrentar. Imagino que dentro del mismo Chile no sucede lo mismo, no son los mismos públicos, no tienen el mismo nivel de interacción, no se forma de manera igual, digamos, el ambiente teatral, y creo que impone un reto aún mayor para la compañía. Sí, y no solo eso, sino que también cuando hablamos de, por ejemplo, el teatro para niños o el teatro para guaguas, hay que tener ojo igual con esos conceptos porque los niños no van solos al teatro. Claro. Es familiar. Tiene que ser, hay que considerar al público que lleva a los niños y también pensar esas estrategias de marketing o de difusión, tomando en cuenta eso, que es la generación de audiencias, ¿no? Y lo que tú estás diciendo también, que tiene que ver con los contextos. Cómo se adecua uno a cada contexto. Por ejemplo, yéndonos a la obra que vamos a llevar a Bolivia, a nosotros nos tocan dos espacios que son súper diferentes. Uno, que es un centro cultural que lo lleva un grupo que es el que está levantando el festival, ¿cierto? Casi Grito. Y otro, que es un teatro, más teatro. Entonces, ponte tú, para nosotros es una experiencia súper linda porque adaptarse técnicamente para un espacio va a ser súper distinto que para el otro. Las fichas técnicas que armamos son súper diferentes. Y el público, lo más seguro es que también. Ahí vamos a ver cómo se va a dar esa circunstancia. Sí, te aseguro de antemano que es distinto. Completamente. Te lo aseguro con conocimiento de causa, por supuesto que es distinto. Vamos a hablar de la obra. El libro de Ojizán es una creación propia del colectivo, bueno, tuya y en conjunto con el colectivo teatral. Sí. La dramaturgia la escribimos entre todos porque surge desde los ensayos, pero en sí la escribí yo y con una asistente que es Renata Puelma. Pero la autora en sí de la obra soy yo les invité y puse los temas y nos fuimos ahí moviendo, las propuestas también del diseño, etc. El libro de Ojizán, que se dice Ojizán. Ojizán, sin la J. Ojizán. Ojizán. Claro, Okay. Claro. Como mencionando las dos, sí, porque con una I tiene un significado diferente. Y como es una palabra de otra cultura, y nosotros nos ponemos ese desafío, claro. Compartir otra cultura, hay que tener mucho respeto. Entonces, en ese sentido es importante como los significados de las palabras y esas cosas, ¿no? Y la pronunciación. Imagínate hubiera un japonés en el público. Sí, o dentro o en el colectivo, qué bueno. Sí, me imagino. Me gustaría entender por qué, digamos, tomar la cultura japonesa, irse a otro mundo completamente, estando en otro mundo completamente, para la creación de esta obra. ¿Qué te atrajo? ¿Qué les atrae para la representación de la misma? Hablemos un poquito sobre ello y luego ya vamos a ir entrando en ciertas simbologías que me parecen interesantes abordar, como el tema del libro, por ejemplo, que sabemos que es un objeto importantísimo para la historia y la creación de la misma civilización japonesa en relación con las antiguas civilizaciones chinas, en fin, toda la mezcla que tienen. Cuéntanos. Bueno, primero, ¿por qué mirar tan lejos? Por lo mismo que tú dices, eso era muy atractivo. Nosotros además en la escuela que estudiamos valoramos mucho las artes orientales. Por ejemplo, dentro de nuestro proceso de entrenamiento teníamos karate, en el camino después también yo fui conociendo otras cosas de Japón y bueno, el primer desafío fue como ya, si nos gusta Japón y hablar de esos temas, ¿desde qué lugar lo vamos a hacer? Porque nosotros somos occidentales. Entonces bueno, ya vamos a hacer una obra que trata de Oriente, pero jamás vamos a hacer como los japoneses, moviéndonos en escena. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y ahí dijimos, a ver, queremos acercar otras formas de ver la vida a nuestra cultura, de culturas tan lejanas, pero que en algunas cosas se parecen un montón. O sea, Chile es súper terremoto, Japón también.
Y así, cosas que de repente son súper extrañas, pero tienen cosas en común. Pero otras muchas que no y que también nos parecían súper relevantes compartir con las niñas, como por ejemplo el respeto a la tercera edad, la valoración de la sabiduría de la tercera edad, el respeto a la naturaleza, la amistad y un montón de elementos que surgen de la obra, que surgen desde los imaginarios, que empezamos a ver que podía ser entretenido movilizarlo. Entonces, cuando dijimos, a ver, ya, ¿cómo respondemos esto en cuanto a la narrativa? Pensamos en que podían ser 4 adolescentes chilenos que se encontraban un libro que tenía relatos de esta cultura y así hacerlo más cercano a nosotros. Entonces, en el fondo, la narrativa de la obra y la obra en sí habla desde ese lugar. No estamos tratando de ser orientales, sino más bien que somos desde aquí, de esta parte del mundo, que estamos mirando y descubriendo esa cultura junto con los niños también. Entonces, los personajes viven ese camino y esa progresión al igual que el público. Y sin tratar de ser otra cosa que no somos, sino que somos chilenos, nos interesa y queremos tomar estos 3 mitos y hacer nuestra interpretación de ellos para compartir parte de esta cultura que nos llama mucho la atención y que creemos que es muy, pero muy valiosa para nosotros que somos occidentales y que estamos en el otro lado de no solo del planeta, sino de una cierta forma de ver la vida también. ¿Por qué se definen como occidentales? Como occidentales, porque bueno, esa es la cultura que hemos ido siguiendo, po. La forma de hacer las cosas, los ritos, por ejemplo. Vivimos en una cultura que es muy rápida, que pasa muy por encima por ciertas cosas, que no, por ejemplo, los occidentales, como somos nosotros, no estamos tan, bueno, hablo súper en general, obviamente, porque claramente yo misma y nuestra compañía intentamos no hacer de esa manera o mirar otras cosas, pero en una cosa más general, sí estamos, por ejemplo, mucho más alejados de la espiritualidad y de la naturaleza a como lo están en Oriente. Y eso es así. Entonces ahí yo digo, sí, pues sí que somos occidentales, somos desde ese lugar. No nos acercamos y así, para no seguir. Sí, te pregunto porque hoy, bueno, la cultura japonesa, asiática de forma general, realmente la fuerza y el ímpetu con que ha entrado en las generaciones, digamos, adolescentes, saliendo de niños hacia adolescentes, es impresionante, ¿no? Desde Sí. el ámbito del K-pop, que sigue siendo El anime. Claro, el anime que sigue siendo un producto que está evidentemente surgido en relación directa con el occidente, ¿no? Nosotros no podemos negarlo, pero tiene bases muy sólidas y muy fuertes en la cultura asiática. Sin embargo, por ejemplo, desde el ámbito andino, es bien interesante la relación que establecerían aquellas personas que se sienten más cerca de Asia que de Occidente, que se sienten claro que más sí. parecidos a los asiáticos que a los occidentales. Entonces, fíjate Sí. cómo dentro del mismo continente en el que habitamos, si bien tenemos una fuerte cultura occidental que nos bombardea todo el tiempo, por el lado Sí. de las comunidades indígenas y de culturas sus andinas, descendientes, sí. ¿no? Como que hay una relación bien diferente con Asia. Y la misma Asia se relaciona de forma distinta con nosotros, porque Claro que sí. no es gratuito que tantos músicos de la zona andina tengan pero tan buena recepción en Asia y que los Sí. sonidos sean tan parecidos y los rasgos, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba así de manera muy chismoseada, digamos, porque se definían como occidentales. Sí, claro que sí. Citadinos también de la ciudad, pero estoy muy de acuerdo con lo que dice respecto de las culturas indígenas y el paralelo también que existe con culturas orientales, obvio que sí. Sí, bueno, en esa medida me parece bonito que reconozcan de dónde surge, de dónde vienen, dónde están posicionados para entender la obra. ¿Cuáles son los mitos que eligen para la propuesta y por qué han seleccionado estos? 2 mitos y una leyenda. El primero, bueno, nosotros cuando partimos la investigación, descubrimos que existía un libro que se llama el Kojiki, que es el libro más antiguo de Japón. Uh-huh. Y ese libro, que lo escribió de hecho un sirviente, que le mandaron así como a escribir todos los mitos y leyendas para que después fuera pasando de generación en generación. Bueno, ese libro obviamente no está en español, por supuesto, tampoco está en inglés, pero hay una persona, Carlos Rubio, que hizo una traducción.
y una interpretación y un análisis. Y nosotros nos tomamos de ese libro para poder elegir los relatos. Ahí, por ejemplo, no aparece la leyenda de las mil grullas, pero nosotros quisimos tomar esa, igual porque era muy significativa. También es como lo que conocemos de alguna manera y nos parecía muy linda e integradora para el final de la obra. Pero los mitos que tenemos son el primero, que es el mito de la creación de Japón, que surge de este Kojiki, ¿ya? Ahí nosotros también hacemos una adaptación porque el mito es bien fuerte, bien fuerte. Luego de ese mito está el mito del anzuelo, que nos llamó mucho la atención porque, bueno, el primero trata de la conformación desde la naturaleza, los dioses, y tiene estas cosas muy fuertes que yo te digo. El que quiera ahí tendrá que buscarlo y leerlo. El segundo es el mito del anzuelo, que es la historia de dos hermanos que parten en un punto y terminan en otro totalmente distinto. No quiero ser tanto spoiler, pero sí es muy linda la relación y cómo crecen a partir de la madurez que van teniendo en su vida, y su relación con la naturaleza, por supuesto, y sus ancestros, cómo se resuelve ese mito que releva, creo yo, la hermandad. Y el tercero es la leyenda de las mil grullas, que tiene también, es muy característico de Japón, y creo que también que lo relevante de esta historia es que está relacionada con la Segunda Guerra Mundial, con cosas que han pasado. Está la escultura de Sadako Sasaki en un parque de La Paz, es más contemporáneo, por decirlo de alguna manera, y me parece bueno como que no todo sea como hacia atrás, sino también que la obra pueda conectar con cosas del presente. Ok. En esa medida, como son tan diferentes las tres propuestas, imagino que ha significado un reto también a la hora de representarlas, en la conjunción entre el teatro objeto, el teatro de gestos, el juego con la luz, el mismo vestuario. ¿Cómo se han arreglado ya en cuestiones técnicas para la puesta en escena? Sí, muy buena tu pregunta, y sí. Como son tres mitos y van en progresión, eso nos fue ayudando a descubrir por qué camino ir. Entonces, por ejemplo, el primer mito es solo gesto y no tiene tanto movimiento, es más, y va como de a poco. El segundo mito es más cuerpo y entran ya los objetos más grandes, ya no es solo, es gesto y cuerpo, objetos, movimiento en el espacio. Y el tercer mito es solo marionetas, que son estas que ves aquí en el dibujito, esa es la foto. Y ahí también, como todo se fue resolviendo en el camino, por ejemplo, el primer mito es más bien más pantomima, el segundo mito es teatro objeto puro, con objetos, con palos coligües, pero que tratan de representar los palos de bambú, que son los japoneses, porque los coligües son chilenos. Y el último mito, que es de la leyenda, ahí también le dimos la vuelta, como la vuelta estética, finalmente la pregunta, ¿cómo vamos a representar a la protagonista de esta historia, que es Sadako Sasaki? ¿Cómo la vamos a representar? Fue como ya, ella es una niña que, esto todo el mundo lo sabe, así que no voy a decir nada que no se sepa, una niña que muere de leucemia. Entonces es frágil el personaje. Ay, si pensamos en un material, pero las grullas, la leyenda de las mil grullas, entonces papel. Y de ahí fuimos llegando, ahí esa investigación la hice yo de la creación de la marioneta, donde hace mucho sentido la historia del personaje, también con la materialidad con la que se construye la marioneta, que es el papel, que tiene esa fragilidad. Y además también en la técnica, que es la leyenda de las mil grullas, que es el origami. Entonces, esta marioneta está creada también con esa mirada, como no es origami en sí, porque el origami es el arte del papel que no lleva ni corte, ni pegar, es solo doblar. Exacto, pero sí está dentro de las técnicas de la papiroflexia, que en el fondo contiene la arquitectura del papel, que es de donde viene la creación de la marioneta. Entonces, es un lindo juego esto de pensar, creo yo, como artistas, cuáles van a ser los lenguajes o cómo tú quieres comunicar lo que tú dices. Ese es el arte de los teatristas y las teatristas, como pensar eso, creo yo. Claro. Y nosotros igual nos reunimos bajo un nombre, que fue lo que partimos hablando en esta conversación, que es Niña Imaginaria, donde también
queremos potenciar la creación imaginaria, entonces en eso nos desafiamos igual, pues. Cómo hacer creer al público que este es un personaje, un mono de papel, cómo hacer creer al público que con estos palos estamos haciendo un bosque o los caminos, etcétera. Entonces eso es muy lindo irlo resolviendo en el camino. Ahora me imagino que los oyentes entenderán por qué decías al principio que hay una ficha distinta para Teatro Grito, que es un espacio más pequeño, reducido, donde la cercanía con el público es bien determinante y bien linda, porque se hace como un espacio muy íntimo, en diferencia con el Teatro del Espacio Doña Albina, el Teatro Doña Albina del Espacio Patiño, donde evidentemente la distancia con el público es gigantesca, y me imagino que para ello van a tener o han tenido ya quizás en otras puestas en escena que apoyarse en, digamos, recursos visuales que les puedan ayudar un poco a entender ese proceso que va desde quizás lo más personal, que tiene que ver con los gestos, con la pantomima de la que nos hablabas, hasta evidentemente ampliar un poco esa mirada con lo que sucede al final y la propuesta de representación. Sí, sí, de hecho, por ejemplo, ahí lo que tú dices de ampliar, nosotros lo entendemos como ampliar el movimiento, por ejemplo. Nos ha tocado estar con esta obra en lugares abiertos, cerrados, en lugares muy pequeños, en lugares muy grandes, incluso en el living de mi casa, en la pandemia, haciéndolo por Zoom, o sea, como adaptándose un montón. Y siempre, claro, lo que tú dices, bueno, qué importante es la visita técnica, las fichas técnicas y todo eso, porque te permiten ir haciendo imaginar cómo hacer llegar la obra de la mejor manera. Entonces, cuando estamos en lugares abiertos, claro, el movimiento es mucho más grande, la actuación es más hacia afuera, pero cuando estamos en un espacio más íntimo, está más contenida y no se requiere quizás un movimiento tan grande, pero sí que tenga esa tensión. Entonces, eso es muy entretenido igual. Yo creo que es la pega la pega creativa también del momento, porque la obra ya la sabemos. Claro. La seguimos haciendo, pero nunca es igual por esto mismo. Claro. Que tiene estas variaciones. Bueno, pues me saco el sombrero para las personas que se encarguen de trabajar en el ámbito de la luz en esta obra, porque va a ser como que fundamental un poco para ir llevando al público por el caminito de la historia. Sí, sí, exacto, me parece genial. Sí. Querida Diana, no quiero robarte más tiempo. La última consulta que quiero hacerte tiene que ver con el concepto de libro. Hoy está muy en tela de juicio qué es recomendable para los jóvenes, los pequeños, que tengan en mano para adquirir o para generar procesos de sinapsis y de conocimiento internamente hablando. Se pone mucho en duda el concepto de libro como el libro tradicional. Hay gente que todavía sigue defendiendo el libro físicamente hablando, otros que ya se han acostumbrado al libro electrónico. En este caso me parece interesante también entender el libro no solo como este objeto importante para la cultura japonesa, sino también como objeto interesante para que el niño, el adolescente que está viendo la obra entienda que puede ser también una vía de conocimiento interesante y no verlo desde esa obligatoriedad a la que nos están sometiendo todo el tiempo de tienes que leer un libro, tienes que sembrar un árbol, escribir un libro, sembrar un árbol, yo qué sé, y tener 5 hijos, ¿no? Entonces un poco romper con esa forma tan tradicional de entender el libro como objeto también. Sí, bueno, primero me toca mucho lo que tú dices porque yo soy mediadora de la lectura también, además, y también pensando siempre cómo desde la mediación artística se puede apoyar a los procesos de lectoescritura o de acercamiento a la lectura. Creo que en eso, por ejemplo, la obra igual responde de alguna u otra manera a la motivación y al acercamiento, a la capacidad de asombro con un libro. O sea, porque... Claro, sí, el libro es un objeto, pero primero que todo es un objeto en sí. Un objeto que tú puedes tocar, oler, descubrir, como que eso no te pasa con un libro digital. Claro. Pero, y que heavy que digas como que está en tela de juicio, porque sí, pues tiene sentido que esté cuestionándose. Yo creo que hay que apelar a todo, como digital, no digital, etcétera. Pero sí, en esta obra queríamos rescatar lo artesanal también. Lo artesanal de crear también con cosas simples, y de que esas historias también están así de ocultas como está oculta aquí en esta obra, dentro de un baúl, en una casa abandonada que están a punto de demoler.
O sea, así es como están los libros. Pero aún así, ellos cuatro lo descubren, juegan a imaginar, crecen con esas historias, se modifican y ganan algo. Entonces yo creo que en ese sentido igual es muy motivante, de alguna u otra manera. Sí. Y por otro lado también como el mundo de los libros objetos. El libro de Guisán tiene también sorpresas dentro, que no las voy a decir para que vayan a ver la obra, porque al final igual hacemos una instancia en que las personas les invitamos a que se acerquen a ver las marionetas o a tocar el libro, con cuidado por el COVID y todo, pero igual lo vamos a hacer Claro, para que claro. puedan conocer más de cerca los elementos escenográficos, donde también a veces uno cree que la capacidad de asombro es simplemente conocer algo nuevo, Ujú. pero a veces no es solo algo nuevo, un libro es algo ya súper antiguo, pero también es cómo tú lo presentas, o sea, lo que tú dices de que nos obligan, bueno, cómo te llega la lectura en tu vida, o sea, en Chile es lo mismo, solo que obviamente hay que estarse cuestionando de cómo le entregamos ese proceso a los niños y a las niñas. Así que sí, muy Sí, sí, relevante sí. el tema del libro. Sí, me parece Además que todo lo que fundamental. investigamos lo trajimos, lo sacamos de los libros también, entonces Claro, era como muy... claro. el libro en sí es un símbolo en la obra que permite integrar, es un símbolo Ujú. integrador. Claro, claro, las historias parten de ahí, el material es el mismo que se usa para la creación de las marionetas, ¿no? Creo que como que está como que en consonancia. Claro, te preguntaba esto porque hoy le preguntas a un niño, a un joven, oye, ¿y has leído esto? Mm. No, pero tengo audiolibro. Entonces, ¿no? Decir, ¿qué quieres saber? ¿No? Un poco más. Entonces, cosa que no me parece mal, pero me parece interesante que quizás las visiones, las formas en las que nos acerquemos a esa manera de seguir quizás preservando lo que nos parece importante, quizás tiene que ser de otro modo, de manera distinta, ¿no? Por Ya la supuesto. Y el competencia no arte es puede quién ayudar sabe mucho a más. eso. Claro, claro, me parece genial. Querida Diana, muchísimas gracias por este pedacito de entrevista, por la posibilidad de entrar a la obra antes de que llegue a escena. Yo estoy segura que el público que nos ha escuchado, que nos ha visto, se ha quedado con la intriga de cómo se verá en escena, independientemente de que hay un tráiler por ahí de 1:51, es muy poquito para la dimensión que tiene la obra, así es que te Mm. agradezco un montón y qué bueno que estén en el FITAS este año. Súper, yo también te agradezco a ti. Y anda a ver la obra tú también. A Ojalá y ver, nos me conozcamos en voy a persona. animar, claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias Que a te vaya ti muy bien. y a todo el equipo. Gracias igualmente. Ya saben, la Gracias. Sara. invitación está hecha 7 de mayo, si no me equivoco, estarán con la presentación en Casa Grito y 8 estarán en el Teatro Doña Albina del Espacio Al Salvador revés. Patiño. Al Al revés, revés. 8 Sí. en Teatro Doña Albina y el No, 7 el el 7 en 7 Teatro Doña Albina y el y el 8 en domingo, Casa Grito. sábado y domingo en Ah, Casiquito. ya, perfecto, excelente. Bueno, ahí lo tienen. De todas maneras, le dejamos la grilla acá para que lo puedan ver. Y recuerden que es importante que puedan pues comprar las entradas con antelación, sacar pues planificación para que no se pierdan ninguna. Seguiremos conversando sobre el FITAS en nuestra siguiente entrevista.